Hoy le puse a la predica Ven a Cristo. Y quisiera hablar un poco sobre lo que yo sé que la mayoría aquí son cristianos o se denominan cristianos, pero quisiera hablar un poco sobre lo que es el cristiano en la Biblia. Lo que es. Cuando la gente escucha hablar sobre el cristiano, puede pensar que es una religión más. Una más entre tantas religiones que existen en el mundo. O una forma de vida, o una filosofía. Algunas personas que son ateas dicen que los creyentes creen en Dios porque es la manera de justificar aquello que no entienden. Entonces, todo lo que no entienden, es lo que dicen ellos, todo lo que no entienden, como no son personas muy inteligentes, casi lo dicen, entonces lo que no entienden, pues se lo achacan a Dios y se acabó el problema y siguen con sus vidas. Pero la vida a los ojos de Dios, lo que ser cristiano significa es algo completamente diferente a solamente creer en cuentos de hadas. Es más que venir a una filosofía, es más que adoptar una forma de vida, es más que unirse a una iglesia. Cuando yo era un joven como de unos 11 años, yo crecí en una iglesia bajo un ambiente cristiano y tuve la fortuna, por la gracia de Dios, de vivir en un ambiente cristiano donde gente cristiana se había convertido a Cristo de verdad. Entonces, para mí fue natural ver a la gente seguir a Cristo. Eran jóvenes, la mayoría era un grupo de jóvenes que se habían convertido al Señor. Y yo crecí en medio y para mí llegó a ser natural. Pero luego después, cuando crecí un poquito más, cuando tenía 10 u 11 años, pude ir a algunas otras iglesias cristianas y había algo que se percibía distinto. De repente tú dices, ok, esto es una iglesia cristiana. No quiero hablar si estaba bien o mal ahorita, pero era diferente, no se sentía familiar, no se sentía, lo voy a decir así, no se sentía vivo. Y parecía que tenías que amoldarte para poder ser parte de. Y de eso quisiera hablar un poco, porque yo no quisiera que la gente creyera, la gente que escucha, hoy que le puse el mensaje Ven a Cristo, no quisiera que la gente creyera que tiene que afiliarse a una religión o a una iglesia o seguir algunas normas basadas en las cosas de los hombres, pero lo que realmente es ser cristiano. La Biblia dice la palabra de Dios en el Génesis capítulo 1, empieza con la frase, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando empieza a hablar de la creación, la Biblia es un libro histórico, no es un libro de ciencia ficción, es un libro histórico donde Dios le habla al hombre. Dios, y le habla al hombre en su vida cotidiana. En su vida fuera de aquí, le habla al hombre en su trabajo, le habla al hombre a través de la historia, en los diferentes tipos de historia, en los tiempos malos y en los tiempos buenos, en la guerra y en la paz. Dios, cuando tú lees la palabra de Dios sin la intención de buscar algo, sino si tú realmente quieres escuchar a Dios hablar, Dios te va a mostrar lo que Él ha hecho en la historia de la humanidad, donde tú puedes ver a la gente haciendo las cosas que no debería de hacer y donde tú puedes ver a Dios diciéndoles no deberías hacerlo. Y donde tú ves a Dios involucrándose con las personas que lo quieren conocer. Y no es un cuento de hadas, no es una fantasía, y sí trasciende los límites de este edificio. Trasciende los límites de lo que la gente le llama las iglesias, porque Dios es Dios del universo. Lo estaba viendo, solo
no sé si valga la pena comentarlo, pero estaba viendo un video, porque a veces no entendemos, cuando hablamos de Dios, creemos que Dios es un concepto de religión, yo lo había dicho antes, la gente cuando escucha hablar de Dios, piensa en el concepto de religión, lo agarra con una caja así en su vida que se llama religión, mete a Dios en ese pedacito y lo cataloga. Este es el tema de religión. De hecho, hay algunas personas que dicen, está prohibido hablar de política y de religión en la mesa, porque no es Dios que está en todos lados, Dios que nos ve, Dios que nos juzga, Dios que es nuestro. No es eso, sino es un tema donde cada quien puede pensar lo que se le pega la gana y tener su propia religión, y no queremos ser, ¿no? No queremos tocar cuerdas sensibles. Pero eso no es la realidad. La realidad es que Dios, que es el creador de todas las cosas, Dios es el creador de todas las cosas. Dios no es una persona como lo han tratado de ridiculizar hoy en día, el tema de creer en Dios como si fuera algo racional. No es Dios como el que tratan de dibujar en las caricaturas como un hombre, como cualquier hombre. No es así. Le decía yo que estaba viendo un video, y en este video un astrónomo no cristiano, porque el video ni siquiera es hablar tocar acerca de Dios, hablaba sobre el tamaño del Sol en nada más nuestra galaxia, la Vía Láctea. ¿Sí? Nada más en eso, no estamos hablando de las demás galaxias, solo nuestra galaxia. Y él decía, mira, si la Vía Láctea, ojalá puedas expresarme bien con mis palabras, pero él decía, si la Vía Láctea, si pudiéramos hacer una escala de la Vía Láctea, y la Vía Láctea la hiciéramos de todo el tamaño de todo el país de los Estados Unidos, para que me entienda que es un país grande, yo he viajado de costa a costa en auto, y es un país grande. Y camina y vas a 120 o 130 kilómetros por hora y vas horas y horas y horas y horas y horas y no llegas. Y él decía, si de ese tamaño pudiéramos hacer una escala de lo que es el tamaño de nuestra galaxia, no el tamaño del universo, de nuestra galaxia, y si ese fuera el tamaño de nuestra galaxia, el tamaño del Sol sería mucho más pequeño, por mucho, que un grano de sal. Es el Sol que nos ve y que lo vemos gigante, donde la Tierra cabe 1,000,000 de veces adentro de ese Sol que nosotros vemos. Tan pequeño sería que tendrías que usar un microscopio para poderlo ver. Solo de esa galaxia. Los científicos hoy creen que hay, en los 60, yo lo había dicho, pero en los 60 ellos estimaban que había unas 2,000 millones de galaxias como la de nosotros. Hoy dicen que son trillones de galaxias. Y la Biblia dice que acerca de Dios, Él dice los cielos de los cielos. O sea, todo eso, si yo quisiera meterme Dios dice, yo no quepo ahí, es muy pequeño. Es como, la Biblia dice que Dios dice que las naciones y el universo, todo eso es como nada delante de ese tamaño es el Señor Jesucristo. Por eso cuando hablamos de Cristo deberíamos hablar con respeto. Por eso dice la Biblia, no tomarás el nombre del Señor tu Dios, porque no es cualquier ser. No es cualquier ser humano, no es un ángel. Mire lo que dice, voy a empezar así bien rápido a ver si me alcanza el tiempo porque me 10 minutos, pero mire lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 11, no lo va a aparecer porque no se lo pasé a Melissa, pero mire lo que dice Hechos capítulo 11, verso 22 al 26, dice, llegó la noticia de estas cosas, perdón porque no traje lentes, así que si empiezo a batallar un poquito ahí me disculpa. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos
a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Cuál noticia? Dice la Biblia que empezó a haber una persecución en la iglesia, y los que habían creído en Cristo, que habían escuchado a Cristo, que habían escuchado a los apóstoles a predicar, que habían creído y recibido al Señor como el Dios de su vida, como su Señor, como su Salvador personal, empezaron a predicar, y unos llegaron a este lugar que se llama Antioquía y empezaron a predicar, y se empezaron a convertir muchas personas. Y la iglesia, que todavía estaba en Jerusalén, escuchó y dijo: oye, hay muchos convertidos, mucha gente que está entendiendo el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación que Dios, el Creador, le ha dado a la humanidad. Y mandaron a Bernabé. Él era uno de los discípulos, uno de los apóstoles, prácticamente no de los primeros 12, pero la Biblia le llama como uno de los apóstoles. Estaba con Pablo predicando, y va y empieza a predicar. Y él lo que les dice es esto: les dice que los exhortó a que permaneciesen, ¿qué? ¿Fieles a quién? Al Señor. No les dijo: permanezcan fieles a la iglesia, permanezcan fieles a este tipo de filosofía. No les dijo tienes que llegar a ser un miembro. Él les dijo: tienes que permanecer fieles. ¿A quién? ¿A quién te convertiste? Al Señor. Tienes que permanecerle fiel a Él. Él te salvó. Dice además, porque era varón bueno y lleno del Espíritu de Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La palabra no era para hacer referencia a una religión, sino para hacer, así se les denominan a las personas que habían decidido seguir a Jesucristo, que habían decidido decir: tú vas a ser mi Señor y mi Dios, el Señor de mi vida. Eso es ser un cristiano. Alguien que ahorita vamos a ver un poquito más, pero alguien que entiende este concepto de que Dios está allí, no se va a ir, no está en la iglesia, no está en nosotros llamamos la iglesia a este cuadrito, a este edificio. No, Dios es Dios, el Dios del universo. Él está en todos lados, Él es el creador de todo, Él es el juez de todos. Todos los seres humanos de toda la historia se van a presentar delante de Él y le van a tener cuentas a Él. Y la Biblia nos exhorta a decir: antes de que sea tarde, ahorita vamos a ver por qué, pero antes de que sea tarde, dice, tú te deberías de ponerte a cuentas con Dios. De eso se trata. Eso era convertirse al Señor. Era: estoy viviendo una vida como la mayoría de la gente. Yo vivo una vida sin Dios. Sí, Dios está por ahí. Sí, yo creo en Dios y cosas como eso. Pero la verdad es que en tu vida tú vives a como tú quieres. Y cuando Dios te habla la verdad acerca del Evangelio, decirle tienes que arrepentirte, hay gente que lo escucha, hay gente que puede escuchar, que tiene sensibilidad para escuchar la voz de Dios y dice: sí, yo sé que no estoy haciendo lo correcto. Y se convierte en el Señor. Convertirse al Señor es decirle al Señor: Señor, es presentarte delante de Dios, ahorita lo vamos a ver, y decirle: quiero que seas el Señor de mi vida. Y entonces empieza a vivir no para una religión, no para una iglesia, sino para Él. Por eso dice que Bernabé los exhortó a decir que permanecieran fieles ¿a quién? No a la iglesia que estaba en Jerusalén, a Cristo. Tenías que permanecer fiel para Él, vivir para Él. Cuando alguien te pregunte: ¿para qué? Pues vivo para Cristo. Pablo decía: porque para mí el vivir es Cristo, es para Él. Y el día que me muera tengo ganancia. ¿Por qué? Porque voy a ir a la presencia de Él, porque Él me salvó. Eso es entender el Evangelio. Vamos a leer el Salmo 2 muy rápidamente. Híjoles, se me hace tan poco el tiempo, qué tristeza. Pero vamos a leer el Salmo 2, a ver qué tanto me alcanza. Pero mire lo que dice el Salmo 2 un poquito. Vamos a ver un poquito este Salmo, y luego ya nos vamos al pasaje de la predicación. Modo. Dice así el Salmo 2:
¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Amotinar es levantarse en rebelión, y todos juntos. Pero aquí la Biblia está haciendo una aclaración, y ahorita lo vamos a empezar a ver, y no están amotinándose contra el rey o contra el gobierno o contra los opresores o contra los terroristas, se están amotinando contra Dios mismo. Y fíjese la expresión del Creador. Él dice, primero, ¿cuál es la razón de que lo hagan? Es una pregunta que está haciendo el que los hizo, el que nos hizo a nosotros. Dice, ¿cuál es tu razón? ¿Por qué te estás amotinando? Uno, ¿y por qué estás pensando qué? Cosas vanas, cosas ilusorias, perdón, voy a la palabra, pero cosas tontas. ¿Por qué hace eso la gente? ¿Por qué hace eso los pueblos completos? Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora, déjenme hablar así muy rápido, no me voy a meter porque sería no solamente una aplicación, eso es una teología muy profunda, pero la Biblia, cuando la gente escucha hablar sobre el nombre de Jehová, la gente piensa que está hablando de Dios como Dios Padre. Nada más, Él es Jehová. Y la Biblia enseña que, cuando uno lee la Escritura y la estudia de verdad, lo que la Biblia enseña es que Jehová es Dios, un solo Dios, en 3 personas. La gente lo conoce como Dios Padre, Dios Hijo. Ese es cuando usted escucha el nombre Jehová, está haciendo la referencia a Dios en 3 personas, a Dios completo. ¿Sí? No está hablando hay algunas religiones que empezaron a decir, no, Jehová nomás es Dios, Padre, Dios es un solo Dios y Jesús no es Dios y el Espíritu Santo. No, eso no es real, eso no es Jehová. Jehová es Dios mismo, uno solo. No me voy a meter en eso más a profundidad, pero quiero que entienda que cada vez que lo lea, eso es lo que la Biblia está diciendo. En algunas versiones pusieron el nombre el Señor. ¿Por qué se juntan contra el Señor, contra el Dios Todopoderoso? ¿Por qué se amontonan? Y luego fíjese lo que dice, y contra su ungido. Ahorita vamos a ver quién es el ungido, que es el Hijo de Dios por el mensaje de redención. Ahorita nos vamos a meter a eso, que en teoría debería de haber tiempo, a ver si ya me estoy pasando por aquí, pero todos tienen tiempo aquí, ¿verdad? Así que no tengo ningún problema. Y miren lo que dice esto, fíjese bien lo que está diciendo, fíjese, porque este es el pensamiento natural de la gente que no tiene y que no quiere nada con Dios. Alguna vez he escuchado gente, perdón que siempre ponga a los pobres ateos, pero pues es que solo se ponen en el camino. Dicen que no hay evidencia de Dios. Y la verdad es que no es que no haya evidencia, la verdad es que nunca va a ser suficiente la evidencia por una simple y sencilla razón, porque ellos se llaman ateos, es sin Dios, es no quiero tener a Dios en mi vida. La mayoría es solamente una posición, eso es lo que yo quiero, no quiero a Dios en mi vida. ¿Por qué? Por esto, aquí lo está diciendo, porque quiero tener mis propias reglas, eso es todo. No quiero que haya alguien diciéndome lo que está bien y lo que está mal. Cuando usted lee la Biblia, usted puede ver a Satanás. La Biblia habla sobre la rebelión de Satanás y lo menciona claro. Y en Isaías 14, por ejemplo, usted lo puede leer en su casa, pero en Isaías 14, hablando de la rebelión de Satanás, él dice que cuando se empezó a rebelar, él lo primero que empezó a pensar es: me voy a sentar en el monte del testimonio y voy a poner mi trono ahí. El monte del testimonio, ya lo había explicado antes, pero es el lugar donde Dios se sienta a establecer la ley moral de todos los seres. Y este ángel, querubín, dijo: ya no quiero que salga de Dios la ley.
yo quiero poder establecer mi propia ley. Y dice, me voy a sentar en el monte del testimonio para dar mis propias versiones. ¿Le suena familiar? Es lo que la gente hace hoy. Pero no solamente lo hace hoy, lo ha hecho en toda su historia. Quiere la gente tener sus propias reglas y quiere que Dios no esté ahí. Y empiezan a decir, eso que cuando dice rompamos sus ligaduras, de nosotros está hablando de la ley de Dios. Dios dice, no lo hagas. No hagas esto, no matarás, no cometerás adulterio, no lo hagas. Y la gente empieza a decir, ¿qué? Estás chiflado, yo no creo que haya un Dios. Y es una manera de decir, estoy rompiendo ¿qué? Sus ligaduras. Ya no aplica la ley de Dios para mí porque dije, imagínate, ¿verdad? Porque dije que no creo en Dios. Ya. Es como que yo dijera ahorita, como no creo en el gobierno, entonces me voy a poner a robar. Al cabo que no creo que nada malo vaya a pasar. ¿Sabe qué? Lo van a meter al bote. Si lo agarran. Siempre hay consecuencias. No es cierto que nada más porque tú creas o digas o pienses que puedes seguir tus propias reglas, no va a haber consecuencias. Fíjese lo que dice más adelante. Dice, el que mora en los cielos se reirá de ellos. Se reirá, el Señor se burlará de ellos. Escucha esto. Luego hablará. ¿Estaba hablando de qué? Se quieren deshacer de lo que Él dijo. Y Él dice, bueno, luego hablará a ellos ¿qué? En su furor y los turbará con su ira. Está hablando de juicio. Por eso dice primero le dice, vamos a quitarnos, vamos a deshacernos de Dios. Va a decir Dios, no hombre, así de fácil. Sí, ya no, mira, porque yo no creo en Dios, entonces ya puedo vivir como yo quiera. Decir Dios, no hombre, en serio. Dice Dios, pero Dios va a juzgar, la Biblia dice así, al mundo con justicia. Pero, dice así, luego están los otro tipo de personas, los que entienden que no puedes. Hay gente, la Biblia nos dice, la Biblia nos dice que todos nos descarriamos como ovejas, que todos tomamos ese camino en algún punto de nuestra vida. Y convertirse a Jesucristo es cuando tú entiendes que sí existe Dios, que hay un rey de verdad, que es el que establece la ley. Y tú dices, Señor, he vivido con mi ley, con mis reglas, con mi propio criterio la vida, pero entiendo que no es lo correcto. Y me quiero alinear a ti. Eso se llama conversión. Ya no voy a hacer lo que yo estaba haciendo porque quería hacerlo. No es correcto. Y te alineas no a la iglesia. ¿A quién? A Jesucristo. Él es el Rey. Dice la palabra de Dios así. Ya se me perdió. 6. Pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré, aquí está hablando acerca del Señor Jesucristo. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. No me voy a meter en profundidad sobre eso. Pídeme y te daré como herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Está hablando de Jesús. La Biblia habla en Filipenses dice, el Dios se despojó de su poder y de su gloria y se tomó la forma de un ser humano, que es el que veíamos caminar. Bueno, nosotros no lo vimos, pero ellos lo vieron caminando por ahí. Jesús. Pero no dejó de ser él mismo. Solo venía con el propósito de redimirnos, para poder salvarnos. Pero él seguía siendo Dios y le dijo, dice el Señor me engendró hoy. Ahí estaba hablando sobre la profecía de la encarnación de Cristo, pero luego dice, pero tuyos son todos los términos de la tierra, todo es tuyo. Tú vas a ejecutar juicio contra las naciones y las vas a quebrar como si fueran una vasija, y tuvieras una vara de hierro y nomás la golpeas. Tú sabes lo que va a suceder, se van a romper como nada, se van a hacer polvo. Dice
la recomendación de Dios mismo. Verso 10, ahora pues, reyes, sed prudentes. Y luego dice otra cosa, admitid que amonestación. O sea, si Dios te había hablado, te revelaste, te está volviendo a hablar, te está dando una oportunidad. ¿Cuál es? Recibe amonestación. Hey, corrígete. Jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, este es Jesucristo. ¿Para que qué? Para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Empiezas a provocar a Dios y empiezan a provocar a Dios y de repente se enoja. Él es Dios. Y dice, bienaventurados todos los que en Él confían. Ya vamos a meter ahora hacia el pasaje de la aplicación. Nada más fue el preámbulo. Me da gusto que estén contentos. Pero sí es cierto. Vamos a ver hasta cuánto nos alcanza para no vayan a decir que luego los maltrato y que no sé qué. Vamos a ver. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ahora sí vamos a ver. Quiero ver a ver hasta qué tanto me alcanza de este pasaje, pero hay unas historias que son bien bonitas. Ahora, no estoy diciendo para juzgar a las personas, pero es una realidad. Dios está ahí. Es una realidad que Él es el juez. Es una realidad que Él es el que dio la ley moral. Él la dio. A pesar de que la gente se va corrompiendo cada vez más y más y más cuando se alejan de Dios, la Biblia dice que Dios puso su ley en nuestro corazón. A pesar de todas esas corrupciones, entre más te corrompes, tu conciencia se va apagando más. Se va apagando poco a poquito y cada vez puedes hacer más cosas malas, cada vez más. Siempre hay un poco más para hacer más mal. A pesar de todo, la gente sabe que hay cosas que están mal. Lo saben. La gente sabe que está mal lastimar a un niño. La gente sabe que está mal aprovecharse de una persona que tiene problemas mentales, por ejemplo, que no se puede valer por sí mismo. La gente lo sabe. Algunos, cuando te empieza a corromper más y más y más, puede que en algún punto tu corazón se haga tan duro que ya no te importe, pero los demás lo saben. Pueden que crean en Dios o puede que no crean en Dios, pero ¿qué? Lo saben. Porque sabes hacer lo que está bien y sabes diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Por eso Dios va a juzgar a la humanidad. Porque en el día que nos presentemos delante de Dios, el día que te toque estar tú delante de Jesucristo, si te toca estar con Él en vez de como tu Salvador, si te toca estar como Él, como tu juez, te va a tener que parar. Va a empezar a sacar todas las cosas que tú hiciste y pensaste, buenas o malas, y vas a tener que responder por ellas. Y créeme, no vas a encontrar excusas para decir por qué justificaste lo malo. Y por eso Dios te va a juzgar. Pero hay perdón, por eso vino Cristo. Cuando la Biblia habla sobre el amor de Dios, es que es real. Nosotros, porque no entendemos la eternidad, porque no entendemos el tema acerca del infierno, que Jesús vino a hablar sobre eso, pensamos que la gente lo ha tratado de minimizar. Ese no es un tema así importante. No deberías asustar a las personas. Hay gente que decía, alguna vez conocí a unas misioneros que decían, yo no me gusta hablar sobre el infierno porque no quiero asustar a las personas. ¿Deberían tener miedo?
Si no vienen a Jesucristo, para allá van. He escuchado a algunos otros predicadores que dicen, es que Dios es bueno, Dios no podría castigar a las personas. Otros dicen, tratan de justificar con una mente carnal lo que Dios ha decidido hacer y que ha declarado que va a hacer. Algunos otros dicen, Dios no mandaría nada del infierno. Otros dicen, no, el día que la gente se estrella sí va a haber un juicio, pero Dios lo que va a hacer es va a aniquilar a esas personas, no van a tener que sufrir por la eternidad. No es lo que dice la palabra, no voy a leer sobre eso, pero no es lo que dice la palabra de Dios. Queremos minimizarlo, las consecuencias de vivir esta vida sin Jesucristo. Y lo más fácil es decir, no, eso no va a pasar. Pero Dios ha sido muy claro en lo que va a pasar. El libro de Daniel habló sobre vergüenza y confusión perpetuas. Para siempre, no es por bueno, ¿sabes qué? Te tocó vivir 70 años en la tierra, vas a ser castigado otros 70 años en la eternidad y luego ya dejas de existir. No es lo que dice la Biblia. Por eso Jesús vino aquí a rescatar a toda la humanidad. Y a ofrecer el regalo de salvación de manera gratuita. Él pagó el precio. Por eso no es entendible que el Creador, el que es la persona más digna, la más santa, la más buena, la más justa, la más grande, el ser más grande y más excelso que puede existir, haya venido para salvarte a ti y que a ti no te cueste nada. Y que tú te pierdas, porque lo rechazaste, porque querías vivir tu vida en una vida de maldad, sabiendo de antemano que eran cosas malas las que tú estabas escogiendo hacer. Cuando Él estaba llamándote a dejar lo malo para que tú pudieras estar en paz con Dios y para salvar tu eternidad. Lucas capítulo 5, voy a empezar a leer a ver hasta dónde pueda alcanzar a leer, pero quiero hacer algunas, ojalá y me pueda hacerlo, pero voy a empezar leyendo estas historias. A ver, hasta ver, quisiera leer estas 3, no sé si me alcanza, vamos a ver. 5 verso 1, Lucas. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿A quién querían escuchar? A Jesús, la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio.
Y al instante la lepra se fue de él. Y le mandó que no dijese que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Todavía no termina. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho y poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Bueno, ahorita a lo mejor le sigo dependiendo del tiempo, pero hay 3 pasajes, como ya me queda bien poquito tiempo, voy a tratar de hacerlo así más rapidito. Pero ¿qué pasa en el primer pasaje? Viene y llama a Pedro y a Jacobo y a Juan. Viene, y ellos están pescando toda la noche. Gente normal, como nosotros, con su vida normal, con su trabajo normal, con sus expectativas normales. No sé, las expectativas que tú tienes cuando vas a trabajar. Ir, que salga todo bien, que no haya ningún problema, poder salir, ir a tu casa a descansar. No sé. Pero llegan y están pescando toda la noche y no pescan absolutamente nada. Fue digamos que un día malo en el trabajo. No sé si pudiera haber sido un día recurrente, no sé si ellos sabían que a lo mejor eso se podía esperar o no. Pero algo que cambió todo fue que de repente un hombre que no conocían, que se llamaba Jesús, llegó y empezó, se subió a una de sus barcas y empezó a hablar la palabra de Dios y se le juntó mucha gente. Y él empezó a hablar la palabra de Dios y Pedro y ellos empezaron a escuchar. ¿Qué escucharon? Cuando empezó a hablar Jesús, ellos empezaron a escuchar la voz de Dios. Y dice, pero todavía no entendían muy bien qué estaba pasando. Cuando Jesús les dijo, dice la Biblia, aquí estábamos leyendo, dice el Evangelio que terminó Jesús de predicarles a las personas y que le dijo a Pedro y a los pescadores, métete otra vez con la barca, métete adentro y echa otra vez tu red. Y Pedro dijo, bueno, pues por respeto, a lo mejor lo escuchó hablar y dijo, es un hombre que le tengo respeto, es un hombre que hizo que algo se moviera dentro de mí, no sé, pero dijo, por lo que tú dices, por el respeto que por lo que tú hablaste y por cómo predicaste, por el respeto que te escuché tener, voy a echar la red en el mar. Y dice que fue, la echó y luego dice que se llenó de peces. Y Pedro sabía, porque era un pescador y se dedicaba a eso, que eso no era normal. Y habiendo escuchado a Cristo y viendo su persona, allí entendió que tampoco él era una persona, no era una persona normal, no era un profeta,
No era uno de los religiosos, no era un fariseo, ni un saduceo, no era ninguno de esos. Y fue impulsado por su corazón a hacer dos cosas. Se hincó y le dijo, ¿qué? Apártate de mí porque soy un hombre. Entendió de quién. Pedro entendió delante de quién estaba. Estaba delante de Cristo. Alguna vez escuché a una persona, no voy a decir su nombre, pero alguna vez escuché a una persona que decía, yo no sé por qué los cristianos se enfocan tanto en Jesús. Por quien Él es. Y voy a tocar estos 3 puntitos en estas 3 historias bien rápido, pero el primer punto es, Cristo cambió la vida de Pedro en ese momento. Él le dijo, ya no vas a ser, ¿qué? Un pescador de hombres. Y le cambió la vida, y le cambió el propósito, y le cambió la razón de vivir, y le cambió su eternidad, y le cambió su manera su futuro, y le cambió toda su vida. Porque le dijo eso. ¿Por qué? Porque Él es Dios que puede cambiar tu vida. Por eso. Porque Él es el Dios que te diseñó. Él es el que te creó, y el que te creó con un propósito. Él te creó con un propósito. Y Él sabe cuál es. Y Él sabe que sin Él tú andas por la vida viviendo, o pudiéramos decir sobreviviendo, nada más. Y hay algo sin Cristo que siempre te va a faltar. Va a haber algo que tú dices, algo no está bien. Y la gente está buscando, aún los ateos dicen, estamos aquí, pero queremos saber cuál es el significado de por qué estamos aquí. Estás aquí, no sabes por qué estás aquí, porque no te has acercado al que te hizo. Porque el que te hizo sabe para qué te hizo. Y Jesús le dijo, tú vas a ser pescador de hombres. Te creé para eso. Le dio un propósito, le cambió su vida, le cambió su eternidad, porque tiene poder para hacerlo. Pero Pedro hizo 2 cosas. Una, entendió delante de quién estaba y no fue orgulloso. Él no dijo, esta es mi vida me gusta, mi vida pecaminosa, mi vida a lo mejor llena de maldiciones. Hay gente que dice, este es mi carácter, yo así soy. A Jacobo y a Jacobo y a Juan se les conocían los hijos del trueno. Eran, diríamos aquí nosotros, eran malitos. Pero cuando usted ve a Juan en las escrituras, al apóstol Juan, a este Juan de la barca que antes era los hijos del trueno, ve a un hombre diferente, ve a un hombre transformado, ve a un hombre pacífico, ve a un hombre lleno de dulzura. No es cierto eso de que es mi carácter y mi carácter es agresivo. No es verdad. De hecho, si usted lee el libro de Génesis, cuando usted escucha hablar sobre el arca de Noé, usted va a entender que la corrupción del alma está ligada a la violencia. Entre más violenta veas a una persona, más corrompida está su ser. Y puede ser violencia verbal, violencia física. Pero ellos hicieron 2 cosas. Reconocieron. Pedro se hincó y le dijo, entiendo que yo no puedo estar delante de ti. Jesús dijo, no, ven. Pero hicieron otra cosa. ¿Qué dice? Dice que llegaron a la orilla y ¿qué? Y dejaron su vida pasada sin excusas. Dios puede darte un propósito para vivir, pero tú tienes que dejar tu vida pasar. No puedes pedirle. Hay gente que dice, yo quiero que Dios, pues ¿dónde está el propósito de Dios? Pero no quieres dejar tu vida pasada. ¿Tú quieres seguir viviendo tu vida pasada? Y tu vida pasada, ahorita a ver si nos alcanza a leer. Tu vida pasada no concuerda con la vida que Dios tiene para ti, con la vida que Él te dio. Con el propósito que Él te creó. El punto es este: si tú no vienes a Cristo de todo corazón y le pides que Él
le pides que Él lo quiere seguir de verdad y le pides que quieres saber cuál es el propósito que Él tenga para ti, tú vas a vivir una vida sin propósito toda tu vida y algo te va a faltar. No importa que seas famoso, hay gente que es famosa y se ha suicidado, hay gente que es famosa y está triste. Sin Jesucristo no tienes oportunidad de alcanzar tu propósito. No es verdad. Puedes ser famoso. A lo mejor tú crees, te han engañado y piensas tú que la fama o que el dinero te va a dar lo que tú necesitas y lo vas a alcanzar a tener y no lo vas a poder. Y cuando lo tengas vas a decir, ¿sabes qué? Sigue faltando algo. No es cierto, la fama ni la fortuna, eso no es la vida del hombre. Jesús dijo, la abundancia del hombre la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ni en su fama, ni en su poder. Dios tiene un propósito para ti, pero si tú quieres que ese propósito se revele a ti, tú vas a tener que venir a Jesucristo con humildad de corazón, como lo hizo Pedro. Vas a tener que renunciar a tu vida pasada. Tienes que renunciar. Esa vida no concuerda con el propósito que Dios tiene para ti. Y mientras tú quieras aferrarte a esa vida, el propósito de Dios nunca se va a manifestar en ti. Jamás. Y estos hombres dijeron, si lo que necesito es cortar esta vida, la corto. Y dejaron todo sin ninguna excusa. No hay excusas, no puedes poner excusas. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí y quiere poner su mano atrás, no es digno de mí, no puede venir, no puedes mezclar las dos vidas, no puedes. Y luego viene otro hombre leproso. ¿Sabes que a los leprosos qué es lo que la gente quiere? ¿Por qué la gente quiere ser famosa? Porque quiere sentir, algunos tienen necesidad de amor, de reconocimiento. Están buscando que la gente los admire, que los vea, que están ahí, que existen. Y a los leprosos los agarran y dicen, estás leproso, agárrate, pon 3 rayitas, salte del campamento y vete lejos. No te queremos cerca, nos vas a contaminar todo. Así que estaban excluidos del pueblo. Era lo peor que te podía pasar. Sin gente, sin primos, sin amigos, sin nadie que te hablara. Si acaso tenías algo de suerte, otro leproso que estaba igual que tú. Y viene a Cristo y le empieza a decir, oiga, también vino y ¿sabe qué dice? Se humilló y le dijo, él entendió de quién delante de quién estaba. Ese es el poder de Cristo. Del que te creó, del que creó por eso tiene poder para transformar tu vida. Creó el cielo y las estrellas y lo sigue sosteniendo. Ahí están funcionando. Y le dijo, si tú quieres, ¿qué? Puedes. Tú puedes, si quieres, tú puedes ser la diferencia en mi vida. ¿Y sabe qué le respondió Jesús? Sí quiero. Si vienes a mí para que yo haga la diferencia en tu vida, la voy a hacer. Y lo hizo. Lo hizo. Y le dijo, ve y muéstrate al sacerdote para que sea notorio que Dios hizo una obra en tu vida. ¿La había hecho? Sí. Sí la hizo. Y luego viene otra historia donde hay, ya se me acabó el tiempo, pero ni modo. Otra historia donde viene otras personas con un paralítico postrado en un lecho, ni siquiera en una silla, viene postrado, no se puede mover. Y está lleno de gente donde Jesús está enseñando y predicando y no pueden entrar, quieren llevarlo. ¿Cuál era la intención de las personas que lo llevaban? Pues que lo sanara. ¿Dónde? Van algunas preguntitas, pero dice la Biblia que estaba tan lleno de personas que se tuvieron que ir por el techo, abrieron un poquito el techo de donde Jesús estaba, hicieron un agujero, por ahí bajaron a la persona y lo pusieron delante de Jesús. Ahorita nos vamos a ir para allá, pero
Dice que cuando Jesús vio eso, dice así: al ver Jesús la fe de ellos. ¿Cuál fe? ¿Qué estaba viendo Jesús? ¿Qué? Yo te voy a preguntar, ¿por qué hicieron esto ellos? ¿Qué creían? ¿Qué? Que lo iba a sanar, que tenía poder para hacer. Eso es fe. No se detuvieron, no dijeron, claro que no, mira lo que dicen los fariseos. Los fariseos dicen, y los religiosos de nuestro tiempo y los que enseñan en las iglesias dicen que es un charlatán, que son puras mentiras. No, hombre, es puro show. No llegaron y dijeron, híjoles, hay un chorro de gente. La vez pasada llegué, no me acuerdo a qué, a la Ramos o no sé qué, de estos días que estaban así, y llegué así, iba a ir a comprar alguna cosa sencilla, y llegué y vi, dije, no hombre, ni tacos fueran tan buenos, ¿verdad? Y vámonos. Pero ellos dijeron, hoy puede ser el día en que Jesús te levante. ¿Y sabe qué? Sí fue ese día. ¿A qué quiero llegar con esto? Ya acabo con esto, pero es que Jesucristo está vivo. Él es verdadero. Él es la verdad. Él es real. Él tiene poder para cambiar vidas. Él tiene el poder para transformar para darnos un propósito. Él tiene poder para transformar nuestro destino. Él tiene poder para cambiar nuestra actualidad. Él puede cambiar, aún si tú tienes una enfermedad, Él puede cambiar tu vida para que no estés enfermo. Puede hacerlo porque tiene poder para hacerlo. Y lo único que la Biblia habla es que tú entiendas quién Él es. Él es el Rey. No es una opción, no es alguien, no es un médico que tú puedes decir, bueno, voy a ir a probar. No, Él no es para ir a probar. Si tú vas a Él, tú no solamente esperas que Él actúe en ti, tú vas a Él porque tú quieres seguirle a Él de verdad. Y dice que lo primero que hizo Jesús, le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabes una cosa? Él transformó su eternidad ahí primero. Y te voy a decir algo, si se hubiera ido y Jesús no lo hubiera levantado, ese hombre se hubiera ido a su casa, así postrado, en paz. Porque sabría que Jesucristo lo perdonó, sabría delante de quién estuvo. Estoy seguro que hubiera entendido, ¿sabes qué? No me sanó porque no era su propósito sanarme, pero sí me perdonó. Pero como había gente que dudaba del poder del Señor, y para que quedara abierto, no solo para los que estaban ahí, sino para toda la historia, para que quedara escrito para toda la humanidad, Él dijo, para que sepan que yo tengo poder para perdonar pecados. Perdonar pecados, déjame te digo algo, no lo puede hacer cualquier persona. De hecho, no lo puede hacer ninguna persona, ni ningún ángel, ni ningún ser. Nadie lo puede hacer, solo Dios. Y ellos lo sabían, de hecho dijeron, está blasfemando, solo Dios puede perdonar pecados, porque perdonar pecados implica no solamente, la Biblia habla de, cuando tú lees las escrituras, habla sobre nuevo nacimiento, sobre una nueva persona. Dios, tu persona, cuando Dios te creó, cuando tú naciste, Dios te creó, estabas limpiecito, ibas enterito, y cuando voy a poner un ejemplo burdo, pero cuando empezó el primer pecado es como un espejo así enterito, perfecto, y pum, le hace un golpe, pum, se estrella todo y todo queda hecho añicos. Y cuando hay perdón de pecados, no solo se trata de que Dios te diga, bueno, está bien, te perdono, ya no pasa nada. No, la Biblia dice que Dios tiene que regenerarte de nuevo. Dios tiene que sacar todos esos vidrios rotos y hacer un espejo nuevo otra vez. Por eso solo lo puede hacer Él. Nadie más puede hacer eso. Yo no puedo decirte te perdono los pecados. Yo no tengo poder para generar tu vida de nuevo. Y esa transformación es una transformación genuina. Jesús dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Dios te tiene que crear. La Biblia dice así.
En Juan capítulo 1 dijo, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio poder para ser hechos, para volver a ser hechos. Necesitaba el poder transformador de Dios para volver a ser una persona, la persona que Dios quería que fueras, la persona que Dios diseñó desde el principio. Por eso no puede cualquiera perdonar pecados. Pero Jesús dijo, para que la gente sepa, para que quede en la historia que yo tengo poder para perdonar pecados, le dijo, levántate y anda. Y las células y huesos y tendones y todo lo que estaba mal en ese hombre, lo volvió a crear, porque Él es el creador. Así como le creó una vida nueva a ese hombre, y como Dios lo puede hacer hoy para cualquier persona que le quiera entregar su vida a Jesucristo. Ese es el Jesús que yo conozco, el que dice la Biblia, el que es verdadero, el que vive, el que va a volver. Prometió volver y lo va a cumplir. Un día lo vamos a ver y va a estar sentado en su trono cuando lo veamos, y va a venir y lo vamos a ver y va a estar juzgando a las personas. Un día eso va a pasar. Un día va a venir, se va a abrir el cielo y va a venir por los que son de Él, por los que fueron perdonados, por los que recibieron el perdón gratuitamente, por amor, por misericordia, por gracia. Está vivo y sigue teniendo el poder hoy, y lo va a seguir teniendo por la eternidad. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, yo voy a hacer una oración como guía. Pero si tú necesitas que Dios te dé propósito o te perdone, si tú quieres que Él te salve, si tú quieres que el día que tú mueras de aquí, en vez de que vayas y lo veas algún día, te vas a enfrentar con el de mí, ¿te acuerdas? Pero si lo quieres ver no como tu juez, sino como tu Salvador, tienes que pedirle perdón y tienes que decirle, tienes que entender que tu vida y tu manera de vivir y tus creencias y lo que tú creas y todo lo que a ti te guste, lo que dicen tus amigos y lo que dice la televisión, si es en contra de lo que Él dice, eso no está bien, y vas a tener que venir y decirle, yo entiendo que tú eres el Señor Dios y que tú eres el que mandas, y yo quiero que tú seas el Señor en mi vida, y de ahora en adelante yo te voy a decir, transfórmame, haz tu obra en mi vida. Y Dios te va a perdonar, te va a salvar, te va a dar un propósito aquí y te va a dar un propósito para la eternidad. Es verdad. Y solo tú, si lo haces de corazón y le pides que lo haga, tú vas a poder saber que eso pasó de verdad. Así que voy a hacer esta oración, y si es tu deseo, tú tienes que hablar, no a mí, ni a la iglesia, tú tienes que hablar con Él y decirle, Señor, perdóname, quiero seguirte. Ya no quiero vivir como mi vida, como había decidido vivir. Ya no quiero creer que yo soy el dueño de mi destino. Ya no quiero creer que mis reglas son las reglas, que son las únicas reglas válidas en el mundo. Entiendo que tú eres el Señor Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo te quiero venir a pedir perdón por todos mis pecados. Yo reconozco, Señor Jesús, que tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, y todas las cosas son tuyas, Señor. Todos los seres humanos te pertenecen. Todas las almas son tuyas. Todo el universo es tuyo, los cielos, la tierra, los mares. Todo es obra tuya, Señor. Y yo sé que yo he vivido sin ti todo este tiempo. Puedo decir que creo en ti, pero nunca he venido delante de ti para decirte que quiero vivir de acuerdo a lo que tú has dicho. Nunca te he venido a pedir perdón por todas las veces que yo te he desobedecido, todas las veces que yo he mentido o maldecido o robado o hecho cualquier cantidad de cosas malas.
aún en secreto, aún en mis pensamientos profundos. Pero quiero que me perdones. Te ruego que me perdones. Te pido con humildad que limpies mi vida. Y te pido que me salves hoy. Te ruego que ya no quiero que tú seas mi juez. Quiero que seas mi amigo. Quiero que seas mi rey. Quiero poder servirte y quiero que mi vida pueda tener y alcanzar el propósito para el que tú me hiciste. Te ruego que me ayudes a vivir una vida por el camino recto que tú creaste, el que tú tienes para mí. Te pido que me perdones y te doy gracias por lo que tú hiciste por mí en esa cruz. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias porque yo sé que tú lo has hecho. Amén. Amén.